bienvenidos sean a esta mesa de análisis que presentaremos el día de hoy con respecto a dos temas muy interesantes como lo son el caso Lauzi contra Italia y el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. Para llevar a cabo este análisis contamos con la presencia de Andrea González y la licenciada Paola Ruiz, el licenciado Irak Fenoy, el licenciado Gabriel Tello y el licenciado Carlos Conjitud. Bienvenidos sean todos ustedes. Iniciaremos el análisis del caso Lauzi contra el país de Italia, mejor conocido como el caso de los crucifijos, el cual tiene una importancia considerable y no solo política o jurídica, sino también religiosa, donde ningún caso anterior en la historia del Tribunal y del Consejo de Europa había llamado tanto la atención y suscitado tan amplio debate público sobre la legitimidad de la presencia del símbolo de Cristo en las escuelas italianas. Hay que recordar que en 2009 se origina dicho asunto, cuando el consejo de una escuela denega a un progenitor la petición de que fuese retirado el crucifijo que había en el aula frecuentada por sus dos hijos. Es bien conocido que en marzo del 2011 el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre pronuncia sentencia sobre el asunto Sauli e Lauzi y otros cuantos contra Italia. Ahora bien, me gustaría cederle la palabra al licenciado Irak Fenoy para que de favor nos detalle parte del caso y nos clarifique cuáles fueron las fuentes empleadas en esta ocasión. Pues tenemos que se recurrió a múltiples tratados internacionales como son el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Tenemos a la Convención Europea de los Derechos Humanos. En estos casos, la señora Lauzi acudió al Tratado Europeo de Derechos Humanos, haciendo valer sustancialmente que la no retirada de los crucifijos de las escuelas suponía una violación en el artículo 2 del protocolo número 1, refiriéndonos al que habla sobre el derecho a la instrucción, y del artículo 9, que habla sobre la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. A lo que respondió esta corte que se refiere al principio de no intervención y se revocó la sentencia aduciendo a que los estados contratantes gozan de un amplio margen de apreciación para adoptar estas medidas de las que se atienen y lo pueden hacer de la manera en la que mejor se alineen con la convención, siempre y cuando pues este principio de laicidad no implique la expulsión de los símbolos del espacio público, sino que solamente se expulse aquello que vulnere la libertad religiosa o que pueda considerarse perturbante o adoctrinante para sectores especialmente vulnerables. Muchas gracias, licenciado Fenoy. Y con este fallo definitivo que nos dice que la exposición obligatoria del crucifijo en la pared de las aulas de las escuelas públicas italianas no lesiona el derecho de los padres a procurar la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus propias convicciones religiosas y filosóficas, que se haya reconocido en el artículo 2 del primer protocolo adicional a la Convención Europea de los Derechos del Hombre. Con base en esto, licenciada Andrea, ¿podría decirnos cómo se responde a la inquietud que se presentó si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utilizó las mismas fuentes del derecho internacional y por qué los dos fallos fueron tan opuestos? Y es correcto, el Tribunal Europeo ocupó las mismas fuentes en las dos audiencias que tuvo. En la primera audiencia se había argumentado por parte de la ciudadana Soleil Lauzi que el tener una figura religiosa en las aulas de la escuela donde iban sus hijos podrían influenciar en las ideologías o pensamientos de estos, puesto que son muy pequeños para tener un criterio propio. También que la escuela debería ser un lugar totalmente laico. Además, argumentó que violaba su derecho como padre a educar a sus hijos libremente. En esta audiencia, este caso votó a favor de la ciudadana Lauzi y se le indemnizó con 5,000 euros. Años posteriores, el Estado italiano apeló a la decisión tomada en esta primera audiencia, argumentando que no había manera de comprobar que el que estuviera un símbolo religioso presente en las aulas no influiría en las decisiones que tomarían los pupilos, justamente porque están en proceso de desarrollo. Además de que el crucifijo es un símbolo que muestra el lado histórico, cultural e identidad del Estado italiano y que inflige en los valores que se le han inculcado a sus ciudadanos. Aquí cabe resaltar que en el primer caso se vio desde la perspectiva de la señora Lauzi. Sin embargo, el principio de laicidad no implica la expulsión de los símbolos del espacio público y por lo tanto también el símbolo de Cristo parte de la historia de la cultura italiana y su identidad que le da al Estado. Me gustaría pasar al siguiente análisis del caso de Nicaragua contra Estados Unidos, el cual fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia por el gobierno nicaragüense, que acusó a los Estados Unidos de violar el derecho internacional al apoyar a la posición armada en su guerra contra dicho gobierno y por minar los puertos del país. El nombre completo de este caso se denominó como actividades militares
militares y paramilitares contra el gobierno de Nicaragua, donde la Corte dictaminó en favor de Nicaragua, pero los Estados Unidos se negaron a respetar la decisión de la Corte, argumentando que esta no tenía jurisdicción sobre el caso. Después de la decisión de la Corte, el gobierno de los Estados Unidos reiteró su declaración de que aceptaría la jurisdicción de la Corte. Licenciado Carlos, usted, que es conocedor del tema, ¿podría de favor decirnos cuáles fueron las fuentes de derecho internacional que empleó en este caso la Corte Internacional de Justicia para resolver el caso entre Nicaragua y Estados Unidos? Muchas gracias, estimada. Es importante decir que para este caso tan especial como lo es conocido como Nicaragua contra Estados Unidos, que es importante decirlo, es el juicio de los más conocidos de esta Corte Internacional de Justicia y quizás el más famoso de los ante un tribunal internacional, e incluso el más fundamental para el desarrollo futuro del derecho internacional en general. Y es por ello que debemos considerar que para dicho juicio se identificaron una serie de elementos del derecho violados, comenzando por la parte de los principios generales del derecho internacional. En específico, es importante identificar algunos tan importantes como es la prohibición del uso de la fuerza como amenaza. Tenemos la amenaza a la soberanía estatal, incluso la no agresión, la no intervención e incluso la autodeterminación de los pueblos, los cuales limitan el uso de la fuerza internacional, claramente. También se usaron los tratados internacionales como fuente, siendo algunos la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados, incluso la Convención de Habana de 1928, el Tratado de Amistad, Comercio y Negociación entre Estados Unidos y Nicaragua, e incluso la Carta de San Francisco o de las Naciones Unidas, siendo entre algunos de ellos. Sin embargo, para este caso fue a través de la costumbre internacional, fuente del derecho internacional por excelencia, donde se identificaron y utilizaron más elementos, debido a esta poca tipificación de elementos que existía para aquel entonces. Y es por ello que la CIG va a tomar decisiones de manera casi exclusiva a través de estos elementos de costumbre internacional, pues claramente debido a esta convicción de obligatoriedad que tienen los estados por ellos y la reiteración de dichas prácticas. Me gustaría pasar con el licenciado Tello. ¿Podría clarificarnos una interrogante? ¿Por qué la costumbre internacional y los principios generales del derecho fueron las principales fuentes para resolver este caso? La costumbre internacional fue utilizada como una de las principales fuentes debido a que en el artículo 36 del Estatuto de la Corte se menciona que esta es una fuente válida para resolver los casos presentados en la Corte. En cuanto a los principios generales, es muy fácil reconocer que estos fueron violados por Estados Unidos. Se sabe que el gobierno sandinista, que surgió a raíz de la revolución en contra de la dictadura de Somoza, instauraba un gobierno democrático en Nicaragua, cosa que Estados Unidos con buenos ojos. Fue así que Estados Unidos violó algunos de los principios del derecho. Los más claros serían en la no intervención, que fue violada, pues el apoyo económico a los contras es un claro ejemplo de intervención de Estados Unidos en cuestiones políticas de Nicaragua. El siguiente sería el principio de no agresión, que fue violado al momento de plantar minas en los principales puertos de Nicaragua, para evitar así el comercio marítimo y violando también a la vez el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado por ambos países. El último que me gustaría mencionar es el principio de autodeterminación de los pueblos, que puede decirse que fue violado por Estados Unidos al momento de intervenir, pues como ya dije, Estados Unidos le convenía el antiguo régimen dictatorial y al presentarse un gobierno democrático con tintes de izquierda, a Estados Unidos se le hizo fácil intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. Entonces, al verse violados tan claramente estos principios, fue que fueron usados en la resolución de este caso. Para concluir esta mesa de análisis, quisiera ceder la palabra a la licenciada Paola Ruiz. Licenciada Ruiz, con base en los casos que analizamos el día de hoy, ¿podría compartirnos sus conclusiones con respecto a la definición y las funciones de las fuentes del derecho internacional? Bueno, el derecho internacional es bien conocido por ser un conjunto de normas y reglas que determinan los derechos y deberes de los sujetos internacionales. Claramente, también organiza y regula las instituciones internacionales. Recordemos que la clave del derecho es el consentimiento y el derecho internacional siempre está abierto a la transformación. Cada una de estas resoluciones a estos casos tuvo que basarse forzosamente en el derecho internacional para tener una validez y recuperar una equidad en caso de haberla perdido.
las fuentes del derecho que nos permiten conocer los acontecimientos a través de los cuales nacen las normas jurídicas. En el caso identificamos el uso de tratados internacionales, las violaciones en artículos al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. En el caso nicaragüense, identificamos el uso de la costumbre internacional y como principios, la no agresión, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos son identificados al ser violados, así como el uso de la fuente formal al emplearse diversos tratados en el desarrollo del caso. Debo decir que el derecho internacional es importantísimo para nuestra vida, ya que de no existir un derecho internacional, muchas de nuestras vidas serían diferentes. Y de esta manera damos por concluida esta mesa de análisis, esperando haya sido de su agrado. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados y la presencia de la audiencia.